Hay un gozo diferente cuando estamos cerca de tu persona, Señor. Tú nos haces un bien muy grande. Y este momento es un momento de adoración. Es un momento de recibirnos las bendiciones espirituales. Por eso nosotros nos ponemos en tus brazos poderosos. Y haz tu voluntad en los momentos a seguir. En nombre de Jesús. Amén. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado. También poder hablar a los oyentes de la radio Maranata 106.1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14. Esta semana empecé a estudiar la Biblia con una señora y ella me dijo: pastor, yo no grabo, yo no entiendo la Biblia, no entiendo. Entonces no te preocupes con esto, ¿no? Vamos a orar y vamos a estudiar la primera lección. Y después que terminamos la primera lección, el estudio, ella dijo así: ahora sí lo estoy entendiendo. Ahora lo estoy entendiendo. En las cosas espirituales, en las enseñanzas de Dios, que son algo espiritual, cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios y lo vemos con una mirada mucho de acá de la tierra, no vamos a entender. Pero cuando tenemos una visión de las cosas espirituales que Dios a través de su Espíritu Santo nos enseña espiritualmente, ahí sí, ahí vamos a entender muchas cosas, ¿tá? Eso pasa hoy y pasó en el tiempo de Jesús y años atrás también. Algunos entendían las enseñanzas de Dios y otros no entendían. Un ejemplo está acá. Era un jueves, Jesús ya estaba, el viernes sería muerto, crucificado, y Jesús estaba se despidiendo de sus discípulos con estas palabras, pero ellos no estaban entendiendo en nada. Miren lo que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿De qué Jesús hablaba acá? ¿Está hablando de qué? Del cielo, moradas. Estaba hablando de su venida, la segunda venida, que lo venía a buscar a ellos, y le dice así: ustedes saben el camino. Entonces está hablando de cosas espirituales, ¿sí o no? Ahí miren lo que dice el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús hablando de algo espiritual y él pensando en algo material. No sabemos dónde vas. No estamos entendiendo. Tomás habló lo que los otros estaban pensando la misma cosa. No sabemos el camino. Entonces, una lección espiritual, una enseñanza espiritual que alguien no estaba entendiendo. Y después dice el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Esto es una respuesta espiritual o no? ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoceréis, también a mí, a Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me han conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos el Padre? En esta conversa de Jesús y su última conversa, su despedida con ellos, estaba queriendo confortarlos con algo mejor, la vida eterna en el cielo, cosas espirituales. Pero ellos estaban entendiendo o queriendo entender, o la mente de ellos estaba en las cosas terrenales. Este es el primer punto. Yo quiero entender Dios, quiero entender su voluntad, quiero conocer sus enseñanzas. Yo tengo que entrar en el mundo espiritual y tener una visión espiritual para entender. ¿Por qué muchos hoy no entienden a Dios o no quieren saber de Dios? Porque no lo ven a Dios como algo espiritual, lo ven como algo terrenal. Por eso que cuando le falta el empleo, ¿y por qué Dios me deja sin empleo? Porque está fixado solamente en lo terrenal. Y cuando pasa algo en su casa, un problema ahí está, y se fixa ahí nomás, se queda ahí nomás en lo terrenal. No tiene en ese momento una visión espiritual. Porque si tuviera la visión espiritual, entendería por qué se quedó desempleado, por qué pasó esto, por qué está pasando esto conmigo, por qué. Porque la visión espiritual me hace entender los planes de Dios y su voluntad. Ellos no estaban entendiendo, ¿saben por qué? Porque habían dejado todo por Jesús, familia, empleo, todo. Y de repente Jesús dice, oh, yo me voy. ¿Te vas? ¿Y nosotros que dejamos todo por ti? ¿Cómo nos vas a dejar así? Hicimos todo por ti y tú dices te vas y no sabes ni el camino, ¿a dónde vas? ¿Y cómo vas a ir? ¿Por qué? Porque la visión estaba toda aquí en la tierra, mirando su empleo, su familia, y que me soñaban con los palacios de Roma, ahí un día estar ahí gobernando junto con Jesús. Era por eso que no entendieron. Hay una dificultad muy grande de entender a Dios y su voluntad cuando nuestros ojos están aquí en la tierra. ¿Tá? Bueno, Juan capítulo 10. Eran hombres que andaban con Jesús, estos discípulos, pero no miraban, no tenían la visión espiritual. Juan 10, versículo 3, dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen ¿qué? Su voz. Miren, Jesús está dando un ejemplo acá de un aprisco donde llega el pastor, porque el aprisco cuando en ese tiempo no eran muchos que tenían un rebaño muy grande de ovejas, tenían 5, 10, 15 y hacían un aprisco de la comunidad, del municipio, ¿tá? Y ahí se quedaban varias ovejas. Entonces el portero estaba cuidando ahí, cuando llegaba el dueño, llamaba a las ovejas y ellas escuchaban su voz y ya empezaban a salir. Y él se iba y las ovejitas atrás. Era así. Entonces Jesús está usando eso así. Cuando él llama, el pastor llama, ellas le escuchan su voz. Entonces hay dos cosas interesantes. Este aprisco representa la iglesia, ¿sí o no? Todas las ovejas están ahí. El pastor llama, pero ni todas escuchan. Y porque no escuchan, no lo siguen. Entonces hay ovejas que son sordas también y que no escuchan la voz del Señor. ¿Hay?
Por la Biblia hay, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Entonces, hay los que andan con Jesús, como los discípulos, pero no veían, no tenían la visión espiritual, eran ciegos espirituales. Y también hay también los sordos espirituales. Vamos a un ejemplo. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Aquí hay un ejemplo de dos discípulos que eran ciegos y sordos espirituales. Lucas 24, 13. Dice así, porque Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya era domingo. Y dice así: dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no lo reconocieran. Miren, los discípulos hablaban lo que había pasado, que lo habían matado a Jesús, el viernes, el sábado estaba ahí. ¿Ah? Ya habían escuchado que Jesús había resucitado, que le habían escuchado sobre eso. Jesús se acercó a ellos, pero dice la Biblia que ellos, sus ojos estaban, ¿qué? Velados. ¿Eran discípulos? Eran. ¿Ah? Un poquito más adelante, versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas con estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que haya acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fuera varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero, miren lo que dicen: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir ¿a quién? A Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ahí el tercer día que esto ha acontecido. Dos cosas importantes. Ellos hablan de Dios, hablan de Jesús. Sí, todopoderoso, hablaba con palabra, alguien espiritual que venía. Pero pasó, lo crucificaron, pero pasó una cosa. Nosotros esperábamos que Él viniera a redimir ¿a quién? ¿Por qué? Porque su visión estaba aquí en la tierra. En la tierra. Esperábamos eso. Era algo espiritual, era Dios, pero quería que resolviese el problema nuestro aquí en la tierra. Pero murió. Cuando llevamos la vida cristiana así, pero yo esperaba que Dios resolviera este problema, pero yo esperaba que Dios me hiciera esto, pero yo quería que Dios hiciera esto. Cuando vivimos así, mirando que Dios resuelve los problemas de la tierra solamente y no tenemos la visión espiritual, caemos en el mismo error de ellos, el mismo error. Y ahí dice, un poquito más adelante, porque estaban preocupados solamente con el reino aquí de la tierra. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no lo hallaron, su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron así como las mujeres habían dicho, pero
a él no lo vieron. Miren, Jesús ya había resucitado. María Magdalena y las otras mujeres ya lo habían visto el sepulcro. Los ángeles aparecieron ahí, él no está acá, ya resucitó. Pedro y Juan ya fueron a ver el sepulcro, estaba realmente vacío, ya habían escuchado que Jesús ya no estaba más ahí, pero ellos, es eso que nosotros tenemos que entender. Hay cosas que están sucediendo en esta tierra, en el ámbito espiritual, y se está diciendo y se está proclamando, y por no ver espiritualmente y por no escuchar espiritualmente, estamos así. Las cosas sucediendo, pero no sé. Y Jesús ya había resucitado. Y ahí Jesús le dice así, miren lo que Jesús les dice. Versículo 25. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Interesante. Aquí hay algo muy importante, muy importante. Para Jesús abrir sus ojos y para que ellos pudieran escuchar, ¿qué él hizo? Él usó ¿qué? La palabra. ¿No dice así? Ahora, los antiguos, desde Moisés, todo lo que hablaban de Jesús. Y después, cuando él oró ahí y comieron algo, dice que lo vieron y dice así, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Yo te pregunto, cuando abres la Biblia, y si lo abres, ¿arde tu corazón? ¿Arde tu corazón? Tú sientes que Dios está hablando. Tú lo consigues ver. Tú lo consigues escucharlo que está hablando. Porque este es la gran señal de que Él está nos guiando, de que nosotros estamos escuchando su voz, que lo estamos viendo en nuestra vida. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y no nos arde el corazón, que cuando nosotros estudiamos y escuchamos la palabra de Dios, pero no nos toca, no nos llega, no entiendo, no me fixo nomás en las cosas de la tierra, ahí está el problema. Ahí estoy pasando el mismo problema que estos hombres, ciegos y sordos espirituales. Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 13. Mateo 13, versículo 13, dice así. Miren lo que dice. Jesús se había contado la parábola del trigo y la cizaña.
Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Oyendo, no oyéis, y viendo, no veréis. ¿Es posible eso? Espiritualmente, sí. En la vida física, no. En la vida material. El que es sordo, el que es ciego, es ciego. Pero en la vida espiritual es: yo estoy viendo, pero no veo. Yo estoy escuchando, pero no escucho. ¿Esto es de preocupar o no? Ahora, ¿por qué ellos? Porque Jesús le hablaba en parábolas y ellos no entendían. ¿Porque no querían? ¿No querían entender? Porque recuerden que Él hablaba para la multitud. Y cuando Él hablaba, la multitud se iba. Y cuando Jesús explica la parábola, explica porque los discípulos dicen: nosotros no entendemos también la parábola. No habían entendido también. Pero explícanos la parábola. Queremos entender la parábola. Y entonces Jesús le explicaba. Entonces, solamente todos nosotros, para entender lo que Jesús dice, ahí entra algo muy importante. Tenemos que aprender a saber buscar, desear, ir atrás. Los que se acercan a Él lo van a ver y lo van a escuchar. Es eso. Los que se acercan a Él, que sus oídos se van a destapar, sus ojos van a ver. Los que están cerca. Entonces no es que Dios dice así: no, yo quiero que vos sí escuches, vos no. Yo quiero que vos no veas, vos sí. No, no es eso. Dios está diciendo: está a disposición de todos, pero solamente los que quieren, los que desean, los que se acercan, entienden mis enseñamientos, entienden lo que está pasando. Y nosotros estamos viviendo en un momento donde muchas cosas están pasando y quién sabe no estoy viendo, y que muchas cosas se está escuchando y quién sabe no estamos escuchando. ¿Y cuál es la razón? Por no estar cerca de Jesús. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, entendamos, ellos querían a Dios, querían hacer la voluntad de Dios, pero la vida estaba concentrada aquí en la tierra. Si queremos seguir a Dios, tenemos que concentrarnos en las cosas de Dios, cosas espirituales. San Juan, capítulo 10, regresamos ahí. San Juan 10, versículo 16. San Juan 10, versículo 16, dice así: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas que no están en este redil. Y estas ovejas van a escuchar su voz. Su voz. Dentro del aprisco, del redil, hay ovejas que no escuchan la voz de Jesús. Pero afuera hay ovejas que escuchan su voz. Y nosotros, si no estamos atentos con la visión espiritual y escuchando las cosas espirituales, parece que nada está pasando. Es vivir en el mundo solamente, yo lo veo. Cuando vengo a la iglesia, yo veo la iglesia de Malvinas, acá. ¿Y qué pasa acá? No pasa nada.
Y parece que no pasa nada. Y nos engañamos, porque está pasando muchas cosas. Hay muchas ovejas en otros redil, hay muchas, pero van a escuchar la voz de Él. No nos fijemos en cosas que están a nuestro alrededor y que parece que todo va mal y que todo no va bien y no, porque no, esto acá. No nos fijemos en esas cosas. Hay cosas que Dios está haciendo. Yo ya escuché muchas historias y ya hablé con personas. Yo me acuerdo de una persona que me dijo así, él era de una denominación, dijo así: pastor, en el sábado yo cierro mi negocio. Yo no salí todavía de mi iglesia, pero yo el sábado yo lo respeto y lo guardo. Y no es la primera que yo escuché otros más. Hay muchos por ahí que ahora, actualmente, no salen por el líder, no salen por su líder, no salen por la familia, por la presión, no salen. Pero al momento cierto van a escuchar la voz de Dios y van a salir y habrá un rebaño y un solo pastor. ¿Tá? Y no piense que son pocos, porque la mayoría del pueblo de Dios está afuera. La mayoría del pueblo de Dios está afuera. Y lo que hace la diferencia es que oyen la voz. Los que oyen la voz de Él acá y los que oyen la voz de Él afuera van a formar un rebaño y un solo pastor. Jeremías, capítulo 31, y aquí finalizamos. Versículo 7. Jeremías 31, versículo 7. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová. Miren lo que dice Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría. Dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hace oír, alabá y decid: salva Jehová a tu pueblo, el resto de, o el remanente de Israel. ¿Qué dice? Gozar, se alegren. Salvo a tu pueblo, el resto, el remanente de Israel. ¿Qué Dios está diciendo acá? Que el remanente, en medio del remanente hay un remanente, hay los hijos que escuchan y ven al Señor, y entonces ellos viven la vida dentro de este remanente, viven una vida de alegría, viven una vida de gozo, porque saben que su Redentor viene y lo va a salvar. La esperanza de ellos está que Él viene y los viene a salvar. Eso, pero hay alegría, hay gozo. No hay ese que se está quejando. ¿Por qué? No sé qué. Y se queja de todo. No, porque no me ayudan, porque no apoyan, porque en eso. Y se detienen en cosas secundarias, en cosas que no nos van a salvar, en cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual, y se quedan en estas cosas terrenales y no se concentran en las espirituales. Y por eso hay queja, hay reclamo, porque miran a uno, miran a otro, porque uno cantó de esta manera, porque el otro no, porque la música es así, porque los 144,000 es literal, lo otro es simbólico, y empiezan con eso, y que come carne no va al cielo, y ahí que empiezan estas cosas, y lo principal está de lado. No se acercan a Jesús, no escuchan su voz, no lo ven, viven una vida de crítica, son los criticones, una vida amargurada, que no hay gozo, no hay alegría, no están esperanzados que Jesús ya viene para llevarlos, solo porque no escuchan y no ven. ¿Entienden eso? Cuando mi vida espiritual no está concentrada en Dios, en el reino de Dios, es así. Es así.
Cuando mi vida dentro de la iglesia está concentrado en la iglesia y en las personas, ahí no hay gozo y no hay alegría. Tenemos que nos acercar más a Jesús, más cerquita de Jesús, más cerca. ¿Para qué? Y cuando nosotros hablamos, pero escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios, ver a Dios, sí. Escucharlo en su palabra y verlo en su palabra. Cuando te rodeen los problemas de esta vida, de esta tierra, acuérdate, tú no naciste para vivir acá y para disfrutar las cosas de este mundo. Naciste para el Señor Jesús, para servirlo y vivir con Él eternamente. Si algo no te va bien acá, no te preocupes. No te preocupes. El Señor no está preocupado con las cosas materiales, pero con las cosas espirituales. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Yo me entristezco cuando veo que algunas personas se apagan espiritualmente porque las cosas aquí en la tierra no les va bien. Pero no tiene que dar bien, porque Dios está preparando un lugar mejor para nosotros. Y ahí debe estar nuestro corazón y nuestra esperanza. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque fuiste preparar un lugar para nosotros. Quién sabe, no tenemos una casa como queríamos tener acá en la tierra, pero nosotros no podemos detenernos acá. Queremos nuestra morada ahí, contigo. Porque lo principal en esta vida es estar cerca de ti. Esto es el sentido de la vida cristiana, cerca de ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú, Señor, eres todo. Cuando estamos contigo hay una alegría, hay un gozo, nuestro corazón arde, Señor. Pero cuando estamos lejos de ti, no te escuchamos, no te vemos. Parece aparentemente que estamos te siguiendo, pero no tenemos la comprensión. Danos la comprensión espiritual. Danos entender por qué pasamos por algunas situaciones en nuestra vida, pero con la visión espiritual, no la material, no la terrenal. Esta nunca nos va a ayudar. Tú un día nos llamaste para salvarnos del pecado y para darnos la vida eterna. Lo demás son cosas secundarias. Ayúdanos a mirar a Jesús, a oírlo y a acercarlo cada vez más. En nombre de Jesús.